Bien, buenas tardes. Otro capítulo más de estas historias de Cana. Estamos comenzando a recorrer la rica historia que ha tenido el decano. Hemos transitado primero por jugadores, aquellos gloriosos del año 1987. Le tocó también el turno a la parte dirigencial. Y hoy tenemos el placer acá vamos a entrevistar a un exjugador. O sea, hay varias aristas por donde podemos empezar a entrevistarlo. Seguramente en el transcurso de la charla vamos a tocar todas, pero en esta recopilación que queremos hacer de historias de Canas, nos parece interesante arrancar por el principio, por aquel jugador juvenil que vino acá al club. Vamos a arrancar de ahí. Seguramente el devenir de la charla nos va a llevar para otros caminos. Así que un gusto, un placer y un orgullo poder tenerlo acá a Luis Sánchez, hoy ministro de Deportes, pero vamos a hablar de Luis Sánchez Decano. Luis, ¿cómo estás? Gracias por venir, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. El placer, la verdad que es mío, y estar acá en este sintético, en este nuevo panorama que tiene el club, ¿no? Que es tan diferente a cuando jugábamos nosotros. Sí. Pues hablábamos en una de las entrevistas anteriores que hicimos, y una de las anécdotas que nos refrescaban tanto a Catatis como a Bucarey que tuvieron es la imagen que tenía de parados en un riel, tirados por una camioneta de algún colaborador para emparejar la cancha. Para ¿no? alisarla para el fin de semana, claro, que esté pareja. Y decían la gran tarea que hacían, marcándola, pero después ese día, para que no se levantara tierra, pasaba el regador y había que marcarla de nuevo. Y eso lo hacían los jugadores, ¿no? Entonces, hoy tener la suerte de tener este piso realmente es algo importantísimo para todos, ¿no? Era complicado, los entrenamientos también eran de noche porque era el horario que podíamos muchas veces, y había poca iluminación y muchas piedras, y se preparaba para los domingos así, para los días de entrenamiento era duro, era jugar en cemento, pero estábamos acostumbrados, estábamos felices, la verdad que la pasábamos bien, lo disfrutábamos mucho, había mucha camaradería, amistad, así que fueron lindos años. ¿Vos arrancás acá jugando en qué año, de qué manera? A ver, contanos esos comienzos de Sánchez, futbolista acá en el Decano. Nosotros venimos a probarnos con una leyenda de la formación, ¿no? El Negro Mendoza. Claro. Negro Mendoza, teníamos muchos amigos que jugaban al fútbol y jugaban acá. Yo soy de La Sirena y había varios chicos de La Sirena, entonces permanentemente insistían, vamos a probarnos, y bueno, y nos probamos con el Negro Mendoza. Fue el año posterior a ese famoso campeonato que homenajeaban a los chicos en los anteriores capítulos. Y en ese momento el Negro Mendoza tiene una diferencia con la dirigencia y se va a lo que era el Banco Provincia, que jugó solamente ese año la liga, pero era todo Pacífico. Y nosotros decidimos quedarnos porque queríamos jugar en Pacífico, nosotros no en Banco Provincia. Así que jugamos ese 88 en la quinta división, no presentó primera ni reserva, creo, ese año Pacífico. Le pegó muy duro el golpe económico después de jugar el regional. ¿Algún regional que te obligaba a viajar? No era como los de ahora, era prohibitivo casi jugarlo, y también era muy difícil no jugarlo porque la presión era importante para cuando se lograba un título representar a Neuquén. Eran otros tiempos, ¿no? Los equipos neuquinos llegaban a Viedma como mucho, o a La Pampa, no llegaban a serie como nos pasó después, que jugaron series de semifinales o finales o ascensos. Y ahí la verdad que al año siguiente se armó Primera División y ya empezamos a jugar en Primera División, y volvieron algunos referentes de ese equipo, que eran la base, y nosotros juveniles empezamos a jugar en Primera con ese famoso torneo provincial que se hacía sobre el verano. Claro. Y bueno, y me toca debutar con Caza y Pesca de Junín. ¿Qué edad? 16 años. No, éramos chicos, éramos jugadores de quinta división. Claro, sí. ¿Y esa fue tu primera incursión en el fútbol, así federado? ¿Eso? Sí, había jugado en séptima división en el Círculo Policial, con el Gitano Merici de técnico. Claro, el Gitano Merici. Y de ahí, después, el primero en realidad de todo fue Deportivo Neuquén, si se acuerdan lo que es hoy la cancha de Atlético. Y el técnico era Baristo, que había venido de River. Claro, Baristo, sí. Y Baristo no estuvo. De ahí me fui a Círculo. Y después dejé un par de años por el colegio, y después vine acá a Pacífico. Sí. Bien, ¿y qué recordás de esa época? Hablábamos recién los entrenamientos, la piel, ¿qué recordás? ¿Venías con tus amigos? Y recordaba que era muy joven, éramos muchos de familia, me venía caminando de La Sirena, entrenaba y volvía caminando. Fueron años difíciles desde ese lugar, pero nos encantaba jugar y lo disfrutábamos mucho. Aprendí de muchos también, porque había varios jugadores referentes que tenían un carácter fuerte. No era fácil jugar en ese tiempo, se jugaba muy fuerte, nadie se quejaba,
los árbitros eran muy diferentes también. Jugar de visitante era realmente complejo, había de todo tipo de folclore. Pero recuerdo, bueno, primero eso, la posibilidad de jugar muy joven y muchos de esos referentes viejos, mañosos, la verdad que fueron una guía en muchos aspectos. Se van formando. No era fácil, bueno, en esa época se dio quizás por el éxodo de jugadores, pero en esa época no era fácil llegar joven a primera, ¿no? Eran por ahí jugadores que jugaban mucho tiempo. Sí, había muchos jugadores que tenían regionales encima, que tenían muchos logros y que jugaban mucho tiempo. Se jugaba hasta muy grande y se jugaba ya con el peso del apellido en algunos casos. Así que era difícil jugar. Vos sabés que no quiero llevar la charla para lo autorreferencial, pero yo en el año 80, 81, en esa década, jugué en San Martín de Cipolletti. Yo jugaba de central y la dupla central era Pepe Romero y el Pato Fiori, ¿viste? Y deben haber jugado hasta los 40 años, sin exagerar, con una calidad inigualable. Así que era muy difícil llegar con 17, 18 años a la primera división. De hecho, es que cuando llego como marcador de punta, ¿viste? Porque claro, en central no iba a poder jugar. Era muy nunca, difícil, sí, era difícil jugar, pero ahí estaba Marcelino Lucumán, que también estaba haciendo sus primeras armas como técnico, claro. Y él apostó por nosotros, nos apostó, nos bancó, la verdad que cuando no teníamos algún buen partido también nos dejaba y después nos hace rápido, el que tiene más potrero, más cancha, más barrio, se hace rápido y yo venía de barrio, así que claro, no fue tan difícil. ¿Y ahí en La Sirena jugaban dónde? Nosotros éramos privilegiados porque nosotros teníamos lo que era el Polo Club. Polo, claro. Hay un hipermercado. Que ahora hay un hipermercado gigante. Ahí teníamos todo césped, o sea, teníamos césped para todo, no había problema de espacio. Claro. Jugábamos, eran canchas de polo, había 2 canchas de polo juntas. Jugaban a las escondidas, no les permitían jugar. No nos permitían jugar, nos cruzábamos, había un canal que había que cruzar y jugábamos ahí. Ahí uno de los chicos más representativos de ahí del lugar era Mauricio Tapia, no sé si se acuerdan. Mauri jugó en Racing, terminó jugando en Italia, por allá, ahora anda por Centroamérica. Pero Mauri, en ese momento todos éramos fanáticos del gráfico y juega primera fecha con Racing, hace un gol, creo que a Independiente, sale en tapa del gráfico. Salir en la y 2 años estaba jugando con nosotros ahí en el Polo. Invitar a Mirta Legrand a almorzar y salir en la tapa del gráfico era una cosa así, así que bueno. Así que jugábamos ahí, teníamos la verdad un lugar de privilegio. ¿Posición, Luis, de qué jugabas? Acá jugué siempre de 5 y de 8. De 10 y de 8, perdón. Ahí en ese equipo debuté de 10. Jugué mucho tiempo de 10, volante por derecha. Derecho, vos siendo derecho, sí, con el perfil cambiado. Y eso ya se estilaba en esa época, hoy por ahí es común, ¿no? Pero viste que por ahí había una época que, no sé, sos zurdo, sos 3, viste, no podés, sos 6, no podés ser primer central. ¿Se estilaba o era por necesidad que jugás en ese puesto? Me parece que fue por necesidad en ese momento y a mí me quedaba muy cómodo. Yo tenía buena pegada de zurda, no me incomodaba el perfil. Y después, generalmente para el derecho se encara por izquierda, el enganche es mucho más sencillo. Lo que hace, salvando las distancias, Messi por el otro lado. Con todo respeto. Jugando, saludos a Leo, que nos va a mirar en cualquier momento, pero jugando sobre derecha y enganchando, en un momento se le abre el arco y le queda ahí. Claro, sí. Así que ahí jugaba y después, bueno, de volante por derecha también. Hubo un tiempo que me pusieron de 9, pero siempre jugaba ahí cuarto volante o volante por... ¿Y recordás así partidos picantes, complicados, marcadores complicados? Jugué, a ver, el que más recuerdo, una serie que nos tocó eliminarnos con Sociedad Estudiantil de Chomalal, había descenso ese año y jugamos una suerte de promoción, anduvimos muy mal. ¿Cuántos equipos? Nombraste a Laca, nombraste a cuántos equipos que ¿no? Sí, bueno, y nos tocó una llave de ida y vuelta con Sociedad Estudiantil, el que perdía se iba al descenso. Y nosotros teníamos ventaja deportiva porque estábamos en la A. Y ganamos, allá perdimos 2-1, yo hice el gol y allá nos apedraron, nos hicieron algunas picardías también. Y acá ganamos 1-0 y conservamos la categoría. Esa llave fue medio estresante porque también estaban enojados, los hinchas que tenía el club estaban enojados. Nosotros veníamos ese año de juveniles también, pero fue una llave de final. Esa me la acuerdo siempre porque aparte cada vez que voy a Chomalal hablan de ese partido allá en Chomalal. Te lo recuerdas. Claro, sí. Y los clásicos con Independiente, había esa rivalidad, ya comenzaba eso. Sí, siempre. La rivalidad con Independiente siempre estuvo. Y me tocó jugar un montón de esos clásicos. La verdad que perdí bastante pocos y también era una camada independiente que tenía muchos chicos. Había puesto muchos chicos, por eso hablaba de Mauricio Tapia, de Gallego Martínez, Gabriel Copi, pues, no sé, Pato Escobar, que era de La Sirena. Nos conocíamos todos, no era tan
estaba más que nada la rivalidad porque era clásico, pero después pasaba esto que contabas de Acatati. Algunos podía ir para allá y otro venir para acá y no pasaba, no había tanto lío. Claro, sí, así que Acatati contaba que por ahí lo miraban medio extrañado al principio, pero lógicamente lo que vos decías, que tan buena persona que entró rápidamente. ¿Y jugaste cuánto? Y yo jugué 3, 4 años. Yo ya había terminado la secundaria y estaba estudiando licenciatura en geografía. Y cuando tenía 19 años, creo que es, sí, ya estaba jugando primera también acá. Mi papá tiene un inconveniente con el trabajo, yo soy el mayor de 7 hermanos. Así que bueno, ahí dejé de estudiar, me puse a trabajar y también dejé de jugar al fútbol. Y ya yo tenía claro en ese momento que no iba a vivir del fútbol, no porque fuera malo, tenía muchas expectativas, me gustaba jugar, tenía mucho compromiso con el entrenamiento, pero tenía claro que estaba en Neuquén, o sea, 21 años, 21 años. Sí, sí. Siempre fui muy maduro para esas cosas. Y de hace mucho tiempo atrás, no es el de hoy, que por ahí hoy como que es más fácil ir a Buenos Aires, jugar. Pero nunca en mi cabeza había estado vivir del fútbol. Claro. Así que ahí directamente dejé de jugar, me puse a trabajar y seguí estudiando. ¿Y después no jugaste más así en ningún club? No, después no volví a jugar. Tu única incursión federada, digamos, jugar en un club fue acá en Pacífico. Y en Sapere, después sí jugué, le di una mano a Marcelino con 23, 24 años, jugué un medio torneo creo en Sapere. Claro. Por eso después fui presidente del club. Pero no tenía la ambición de seguir jugando. Claro, Marcelino está acá, después se va a Villa Iris, creo, antes de ir a Sapere, ¿no? Me parece. Creo que no, crea Sapere y después se va a Villa Iris. Villa Iris fue en un regional, me parece. A Villa Iris fue en un regional, pero en ese momento le doy una mano, porque bueno, ahí está Carlín, también toda gente amiga, claro. Y voy a jugar, pero la verdad que yo ya tenía, de muy joven tuve muchos proyectos, ¿no? Personales, laborales, y estaba como ocupado todo el día, entonces la verdad que ir a entrenar 2 veces a la semana para jugar un sábado o un domingo es una falta de respeto a los compañeros. Luis, ¿a qué aspirabas en esa época? Decías, tenías muchos proyectos, ¿qué pensabas? ¿Qué tenías planeado? Yo quería ser licenciado en geografía. ¿Y ahí geografía era de todo lo que había acá en la zona, que yo no me podía ir a estudiar afuera. De todo lo que había acá en la zona era lo que más me gustaba. Y en mi cabeza funcionaba que yo iba a ser especialista en geología, me iba a especializar en geología y iba a trabajar en el petróleo. O sea que hoy estaría trabajando en Vaca Muerta. Sería geólogo. Y ahí por ahí venía. Y después se fueron dando un montón de situaciones raras en mi vida, porque ahí cuando tengo que salir a buscar trabajo, termino haciendo cobranzas de rifa que me pagaban en el día y había que ayudar en casa día a día. Entonces, y eso me dio la oportunidad después de comprarme un comercio. El comercio me dio la oportunidad de hacer rápidamente mi primera casa, mis primeras armas económicas. Dejo de estudiar ahí y de ahí se derivó en un montón de cosas. La verdad que no tenía una expectativa de algo puesto en la cabeza de ser, y después fueron distintas oportunidades, situaciones que las fui aprovechando. Sí, seguramente lo de progresar siempre estaba en el norte, entonces tu brújula, digamos, apuntaba a progresar y bueno, encontraste por ahí, por ese lado. Muchos amigos te quedaron de esa época de acá, del club, bueno, vos venías con mucha gente del barrio, pero del club. Sí, sí. Tengo muchísimos amigos del fútbol. El fútbol es una gran familia, es acordarnos de anécdotas, de picardía, de algún cruce bravo. Hay un par de torneos comerciales acá cerca que los jugamos todos, así que todavía rememoramos algunas cosas. Sí, me quedaron muchos amigos del fútbol porque después, bueno, la dirigencia me permitió seguir vinculado y tener contacto. Así que hoy todavía me pasa que firmo alguna ficha y miro un apellido, digo, ¿será hijo de tal? Me fijo el padre. Claro. Sí. Estamos charlando con Luis Sánchez. En esta parte de la entrevista estamos hablando de Luis, jugador, de aquel adolescente que vino al club, que empezó a jugar. Ya vamos a ir metiéndonos en otra parte de su historia, muy, muy rica, por cierto. Ahora vamos a seguir con esto. Y cómo hoy que volvés al club, bueno, ya vamos a meternos en tu faceta de dirigente y de ministro de deporte, pero que venís al club, que tenés otro trato con los dirigentes. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves el crecimiento del club, que vos lo viste así en otra época? Digo, te debe pasar con muchos clubes, ¿no? Pero en este que jugaste... No, me pone muy contento porque el presente del club hoy es muy interesante, tiene muchas disciplinas, está muy bien organizado. El fútbol en especial ha crecido muchísimo. Tiene chicos jóvenes pero que son profesionales con mucha dedicación y compromiso. Viene de jugar un federal y jugar un federal donde nos representó muy bien.
tiene una subcomisión de fútbol también que los vemos hacer y donde hay muchos amigos, se trabaja con seriedad, ¿no? Han tenido la virtud de conformar equipos de trabajo. Yo me acuerdo cuando me tocaba en la época de jugador, por ahí que hacíamos de todo un poco, nos llevábamos nuestra propia agua, nos prestábamos los botines entre nosotros, hacíamos de todo un poco y eso generalmente lo hacía el cuerpo técnico, andaba para todos lados, estábamos muy en soledad, era rara vez aparecía la dirigencia y acá yo veo una dirigencia presente, acá y en muchos clubes. Y después lo otro que también me causa una gran satisfacción y le digo mucho a los chicos jóvenes que aprovechen, nosotros no tuvimos la posibilidad de formarnos en canchas de esta naturaleza. Todas las canchas, para nosotros era un placer ir a jugar a la cancha Independiente, a la cancha Centenario y al Gigante de Alianza, claro, eran estadios. Y nosotros esperábamos la fecha esa del campeonato para ir a jugar, lo demás era todo piedra, tierra y esperar que ese día no corra viento. Y ni hablar, el otro día estuve en Unión de Zapala, ahí ya tiene una de césped y al lado tiene la de sintético también. Y yo recordaba partidos con 4 o 5 grados bajo cero, que era imposible jugar. Mi papá era policía, ¿no? Y tenía la ropa que le daban a la policía, le daban esas poleras negras que eran muy abrigaditas. Yo usaba una de esas para jugar abajo, porque era mucho más flaquito, ¿no? Pero el frío era insoportable y brillaba la piedra o la tierra de lo dura que era. Claro. Y jugamos. Perfecto. Hoy que tienen esta posibilidad, que tienen muchos chicos jóvenes que son formados en la actividad física o en la educación física, que hay más seriedad, ha crecido muchísimo, ha sido a paso agigantado, así que esas son cosas que me sorprenden. Sí, eso de la conformación de los equipos, sin duda que es una de las virtudes que tienen muchos de los equipos de Neuquén, ¿no? Que de hecho también se da eso que cada vez vienen más chicos a jugar, cada vez más chicos se interesan en los clubes y cada vez se está viendo más chicos de Neuquén triunfar en el fútbol, ya sea de AFA, en el fútbol incluso algunos del exterior, cosa que antes no se daba tanto, y me parece que tiene que ver con el gran trabajo que hacen los clubes en inferiores, ¿no? Por supuesto, cambiando la infraestructura, porque si algo no vamos a descubrir es que levantamos una piedra y aparece un chico que juega bien algo. Y otra cosa que tenemos que reconocer es que Neuquén tiene grandes formadores, entonces lo que faltaba era esto, cambiando la infraestructura, la calidad de infraestructura y cambia todo, cambia la formación, cambia el desarrollo deportivo, la calidad de la competencia y ahí cambian los resultados. Por eso tenemos tantos chicos jugando afuera también. Bien, en algún momento llegás al Lijune, ¿no? Sí, muy joven también. Okay. ¿Cuánto tenías ahí cuando estabas? 32 años, sí. ¿Llegás cómo? ¿Llegás con qué expectativa? No, de una manera muy curiosa llegó al Lijune. Yo en un momento le acepto a Marcelino, que había vuelto a Sapere, ser presidente de Sapere. Él consideraba que, como me conocía ya mucha gente y mis vínculos, yo era funcionario del Estado en ese momento, del gobierno, era coordinador en el Ministerio de Gobierno. Él consideraba que mi presencia en el club por ahí podía abrir la posibilidad de que colaboraran más. Bueno, me convencen y... ¿Presunción que se confirmó o no? Sí, en ese momento sí, pero yo tenía muchos compromisos laborales y no quería fallar. Así que armamos el equipo, voy de presidente y duré 3 meses nada más. En realidad hay un incidente en una tribuna de un chico que tiraba piedras, una situación confusa, y yo trabajaba en el Ministerio de Gobierno. Entonces eso yo lo hago denunciar, ese hombre había estado preso por un hecho muy grave, el ministro de Gobierno era Cacho Gutiérrez, y Cacho me empieza a decir, ¿qué haces ahí? ¿Para qué te metes? Eso no te da ningún rédito. Estás buscando problemas. Claro, yo no te quiero más ahí, qué sé yo. Y Cacho era muy convincente y yo tenía un profundo afecto, aparte era mi trabajo. Y mucho carácter también, ¿no? Tenía un carácter bárbaro, aprendí mucho de Cacho. Y bueno, y así, presión. Me llamaba a la noche y decía, ¿dónde estás? Salí a correr, le decía, yo estaba en el club. Bueno, dejate de joder con Sapere, me decía. Entonces en un momento estaba Carlín, que es el actual presidente, yo le digo, Carlito, si yo lo que quiero es ayudar. Entonces me corro y seguís vos. Y eso hice, y alguien dijo que había sido por una cuestión de inseguridad, ¿no? Entonces como yo ya era medio conocido, me llama Hugo Silva de Maronesi, acá no va a tener problemas, dice, no, si yo no tuve ese problema, pero acá te abrimos las puertas, me llama, estaba acá en Pacífico Monsalve. Monsalve, el Oscar, claro. Claro, me llama Copete, después me llama Rolando Suárez en Atlético Neuquén con el Gordo López. ¿Todos te querían de presidente? Me querían de colaborador, de trabajar ahí, o sea, que me iban habías hecho buena gestión entonces. Pero ya 3 meses, era una cosa muy rara, por eso digo. Y el común denominador cuando nos juntábamos con todo era, no, hay que mejorar la liga, no puede ser esto de los torneos, no puede ser esto. ¿No? Bueno, y yo escuchaba y recogía. Y en un momento que tenía 3 o 4 juntos, les pregunto yo por qué no se armó un proyecto si hay elecciones. Es que ninguno de nosotros tiene el tiempo para ser presidente y para cambiar esto tiene que ser alguien nuevo.
Y ahí me empezaron a apuntar y a los 6 meses era presidente del IFUNE. Así fue, ¿eh? No fue buscado, nada. Y ahí empezaste a hacer un laburo bueno, bárbaro. Yo recuerdo en algún momento, bueno, seguramente habrá mucho para hablar del IFUNE, pero esto de que empezaron a sumar las divisiones inferiores, ese fue un tema que generó bastante discusión, donde te mantuviste en una postura, si bien estabas abierto a que se hacía por unos años, se podía modificar, era pasible de cambios, hoy se ven los resultados, ¿no? ¿Te costó mucho en ese momento? Sí, pero siempre creo que tuve la virtud de armar un equipo y en el equipo de poder convencerlo y después de respaldar ese tipo de decisiones, porque todas tenían argumentos, ¿eh? Ninguna una decisión antojadiza de vamos a aprobar. A ver, teníamos un problema real, era que los clubes no invertían en inferiores. Tenían una primera rentada que le pagaban de cualquier manera, con materiales de construcción, con planes de empleo del gobierno, había de todo. Y por ahí la 10ª división presentaban 7 jugadores o pasaban por un barrio a recolectar jugadores el día de... Claro, eso se da. Claro. Incluso sin estar con la cobertura, ¿no? Claro, que era una barbaridad eso. Entonces decíamos, a ver, ¿cómo hacemos para que le den...? Porque el futuro de un club es esto, la formativa, no la primera división, ¿eh? Y ahí se nos ocurre esto de la tabla general, de que todas las categorías sumen y armarlo y atar ascenso y descenso con 2 divisionales a esa tabla general. Así que lo primero que hicimos fue reformamos las categorías, le dimos 1 año y pico al que no tenía primera ni reserva, que en ese momento me acuerdo que era Asín, Patagonia. Patagonia era un club que ya era fuerte, pero no tenía ni primera ni reserva por decisión propia. Y pasaba que los del interior no tenían formativa porque el intendente se le antojaba jugar y armaba una primera, una reserva, le ponía el colectivo y la camiseta, pero no tenían formativa. Y así fuimos hasta que llegamos a esa tabla general. Y la tabla general se puede ir en cualquier momento. El día que todos los clubes reconozcan que no tienen que tener ese elemento de presión para invertir en formativa, se va. ¿Y hoy cómo está eso? No, ha cambiado muchísimo. Sí, todos invierten, le encontraron la vuelta y se dieron cuenta de los beneficios. Inclusive el hecho de jugar la primera división el sábado y las formativas el domingo, lleva más gente a la cancha el domingo. El chico de primera tiene la posibilidad de jugar un sábado y si quiere salir puede salir, porque como digo, si está acá a los 24 o 25 años lo queremos dentro de una cancha, pero es probable que no viva del fútbol. Claro. ¿Sí? Y además teníamos las expresiones federales, que son por presupuesto totalmente distinto, y hay que darles el domingo para que el futbolero vaya a la cancha a ver ese partido, que es de otro nivel, de otra jerarquía. Te ayuda a aprender. Esa fue una buena medida también. Al principio también un poco resistida, ¿no? Cómo van a jugar los sábados, ¿no? Pero estuvo basada fundamentalmente también en que los domingos es mayor el acompañamiento de la familia para las divisiones menores. La gente se resiste a los cambios de paradigma, la gente tiene miedo a lo que no conoce. Y nosotros cuando fuimos tomando esa decisión y las argumentamos, después el tiempo nos fue dando la razón. Pero si tuviera que marcar un rasgo distintivo en toda mi carrera, en todos los aspectos, ese es uno. Siempre fui por apuestas innovadoras, apuestas distintas, que tenían una solución de fondo. Radicales por ahí que después con el tiempo viste que surtieron efecto. Y la gente también nos lo reconoció, así que la verdad que en ese sentido no creo ni siquiera que cambie mi forma de pensar ni de hacer de acá en adelante. Hablaba recién que se han armado buenos planteles de formadores, ¿no? Bueno, y eso a los clubes también les trajo aparejados a los chicos nuevas fuentes de trabajo, ¿no? Porque hoy por hoy la mayoría de los clubes tienen un par de entrenadores, preparadores físicos, divididos por sus categorías, 8 categorías. Son 8 categorías oficiales obligatorias, 3 categorías oficiales no obligatorias, que son la predécima, la escuelita y el femenino, que el femenino el próximo año ya es obligatorio, y tienen que tener 3 técnicos en formativa recibidos, o sea que de las 6 formativas, 1 cada 2 categorías es técnico recibido. Así que se abrieron varias fuentes y varios frentes, inclusive para los árbitros. Hay un plantel de más de 220 árbitros hoy en distintas asociaciones. Seguimos entonces con la entrevista a Luis Sánchez, recorriendo toda su historia. Arrancamos por allá con el adolescente que vino a jugar al club, que jugó no en este sintético, por supuesto, y ahora estamos recorriendo su paso por Lifune. Luis, tenés contacto, por supuesto, con muchas ligas, con otras ligas, conocés cómo se juega en otro lado. ¿Cómo ves el nivel del fútbol neuquino con respecto a, digamos, de la Patagonia o a las que podés conocer? No, yo creo que hoy de la Patagonia es la mejor liga. Nosotros el parámetro que teníamos cuando llegamos al Lifune, todos nos comparaban con la Confluencia, ¿no? Decían, la Confluencia está unos escalones arriba del Lifune, que Chipoleti, que Roca. Y creo que eso se desmistificó en el famoso torneo
que jugamos con la Liga Confluencia de 40 clubes en el 2005. ¿Se acuerdan que jugamos ese torneo? 40 clubes lo jugaron. En primera división salió campeón Independiente, que jugó la final contra Catriel. Y en reserva llegaron 7 de la Liga Confluencia y Saperi, y salió campeón Saperi. O sea, ganamos los 2 torneos. Y a partir de ahí creo que fue un punto de inflexión en lo deportivo, donde siempre estuvimos por encima. Y después cuando nos pasaba que nuestro equipo llegaba nada más que a La Pampa, Santa Rosa o Pico, y después empezó a pasar que ya eran protagonistas. Yo creo que en lo deportivo es muy parejo, por ahí hay que ver con la zona de Comodoro, con la CAI, con Sporting, con Huracán, por ahí se dirimen, pero después yo creo que la mejor liga de la Patagonia, las conozco todas. Los chicos fueron a jugar a Bariloche contra Puerto Moreno y juegan en una cancha que tiene 1,5 metros de alambrado con postes, que tiene una debilidad estructural tremenda. En infraestructura y en juego yo creo que es una de las mejores, si no la mejor de la Patagonia. Después, lógicamente, uno cuando va para el centro del país y ya Gran Buenos Aires hay una diferencia abismal, lo que es la zona Santa Fe, Córdoba, Gran Buenos Aires, donde está la mayor concentración de ligas, es muy diferente la realidad, pero tampoco mucho más que envidiarle. Lo que necesita Lifune o Neuquén es tener una subsede norte, una subsede sur y de ver si se transfiere esa potestad y tener 3 ligas. Neuquén es una provincia muy grande, los puntos extremos son muy importantes como para tener una sola liga. Y cuando pase eso va a haber un verdadero desarrollo. Porque hoy en esta provincia que es petrolera y que es turística, las 2 cosas que complotan contra la competencia deportiva son el alojamiento y los transportes, pues son caros. Entonces hay que tener una subsede en el norte con una competencia propia y una en el sur. Y si en el futuro eso prospera, que tengan la jurisdicción, que sean 3 ligas. En Neuquén, Río Negro tiene 5. Solamente Tucumán y Neuquén tienen 1, los demás todos tienen 5 o más. Sí, Lifune, bueno, ahora la participación, viste, de Independiente, ¿no? Independiente en torneos federales. Los partidos hay que jugarlos, se dirimen todos en la cancha, pero vos cuando analizabas la previa decías, uy, la amistad es candidato, la amistad era candidato. Sin embargo, Independiente le gana en su cancha. Bueno, el resultado que a la postre lo lleva a clasificar, pero bien, con pocos recursos, los chicos cada vez que hablas se encargan de decir que juegan gratis y eso, digo, marca también el nivel del fútbol neuquino, ¿no? Sí, claro, hay muchas buenas expresiones en toda la región, porque es verdad, en la Liga Confluencia hay buenas expresiones, pero no va más allá de eso, de Roca, la amistad, Chipoletti, creo que Chipoletti ha hecho siempre la diferencia. A nosotros nos hubiera gustado tener a Chipoletti en Neuquén y a Chipoletti le hubiera gustado jugar en Neuquén. Eso lo tengo claro. Pero después, bueno, nosotros miramos lo nuestro, ¿no? No, la comparación es casi obligada porque estamos al lado, somos vecinos, pero no porque el Valle es uno solo y hay mucho talento en todos lados, pero en los últimos tiempos los clubes importantes se han reforzado con jugadores neuquinos. Bien, metámonos ahora en la fase gubernamental, en tu trabajo como hombre público, ¿no? La primera vez que Neuquén tiene el deporte en un rango de ministerio, ¿no? Fue con tu gestión, o sea, digo, el Estado tomando realmente como una cuestión de Estado el deporte y dándole este rango de ministerio. ¿Qué significa que deporte sea un ministerio? Siempre en la dirigencia deportiva nosotros cuestionábamos el hecho de que la política a la hora de hacer campaña utilizaba al chico con la medalla, iba a la canchita, hablaba con los papás, y después en la política de Estado, que se refleja en los presupuestos y en la estructura gubernamental, no tenía la misma importancia que se le daba en ese momento y todos hacían promesa. Yo creo que un poco lo hizo Sovich al principio, después hasta que vino Omar Gutiérrez y marcó un punto de inflexión. Omar, yo me acuerdo que en las discusiones, él se embarullaba en las discusiones con dirigentes, con todo, armábamos reuniones muy importantes y él decía, ¿por qué no me creen que lo vamos a hacer? Yo le decía, no lo tomes personal, pero la verdad que le han mentido mucho al deporte. Tantas promesas incumplidas que... Claro, y Omar estaba como asombrado que no le creyeran, ¿no? Hasta casi enojado, porque decía, yo no tengo nada que ver con eso y yo prometo que voy a cambiar esto. Y él ahí me convence primero, porque yo ya había tenido una experiencia anterior en otro gobierno como subsecretario y me había ido un poco desilusionado, ¿no? Por la indiferencia que tenía la cartera. Entonces ahí tiene que pulir mis heridas, lamer mis heridas, todo, y empezamos a trabajar y yo le creía, claro que le creía a Omar porque el entusiasmo de él desbordaba. Y cuando él vio que fue uno de los pocos hombres de Estado que se dio cuenta que acá es una inversión, no un gasto, que invertir en deporte, cultura, educación, acción social implica
dejar de contratar médicos, hacer tantos hospitales, poner cámaras de seguridad, comprar patrullero, policía. Y él se dio cuenta que en el deporte lo podíamos hacer. Así que ahí nos fue dando todas las herramientas, por supuesto nos fue de a poquito soltando, primero fuimos subsecretaría, después nos fue cambiando un par de ministros, pero siempre nos dio la derecha y el respaldo. El plan empezó a funcionar, empezamos a tener una impronta muy fuerte con la inversión en infraestructura, en equipamiento, en recurso humano calificado, generamos un par de opciones de capacitación, con la más descollante, la Tecnicatura en Superior en Deporte Social, un paquete de leyes, se nos fueron dando muchos eventos que nos salieron muy bien, asociados al turismo, Mundial de Motocross, carreras de TC, Mundial de Rafting, y también nos empezó a ir muy bien Araucanía en el 2016 sexto, 2017 cuarto, 2018 tercero, 2019 segundo a 4 puntos, o sea, los resultados de los deportistas, de los deportes conjuntos se iban dando también, así que decidió darnos ya lo que nos faltaba, que era la autonomía, ser ministerio, jugó esta apuesta que la verdad creo que la historia ya quedó en la historia con eso y el equipo tuvo el privilegio y yo la verdad el orgullo también de ser los primeros, ¿no? Claro. Pero esa es toda una decisión de Estado y la toman los gobernadores y yo se lo quiero reconocer a él. El trabajo nuestro puede haber empujado, pero si no está la decisión política, claro, yo ya lo he vivido, no pasa. Y esto, Luis, hay que respaldarlo con gestión, ¿no? Esta confianza, digo, tenés un presupuesto bien, acorde a lo que quieren hacer. Tenemos el presupuesto que vamos necesitando año tras año, ¿no? Yo ya aprendí que cuando me quedo sin presupuesto tengo la posibilidad de levantar el teléfono, lo llamo, voy, me siento, le digo necesito esto más y lo tenemos. Así que dejó de ser un problema el presupuesto. Porque es una muy buena noticia eso, o sea, ¿no? No sé si noticia, digo, porque pero empezamos muy buen dato. Las inversiones, nosotros hicimos, Omar hizo algo muy interesante, las inversiones de esta naturaleza, que son inversiones millonarias, se hacen con el producto del juego, el IJAM, la Lotería Neuquina, que recauda muchísimo dinero al año, casi todo el producto de eso fue inversiones en infraestructura deportiva, cultural, educativa, y eso nos ayudó mucho, nos aliviana mucho el presupuesto. Los programas grandes también, de ahí los fondos, y lo que es... Eso que Araucanía, todo eso se paga de ahí también. Claro, Araucanía, EPADE, nos da los fondos de lotería. Entonces eso aliviana para todo nuestro programa el presupuesto que ya tiene deporte. Así que... Claro, una plata externa que te viene sumamente bien. Aprendí a quedarme con varias ventanillas de empresas del Estado, una muy buena relación con Nación, independientemente de quién fuera el gobierno, y también traerme fondos para Neuquén, a administrar bien los propios y que las inversiones vinieran por otro lugar. Así que la verdad que cuando nos falta nos sentamos y lo pedimos, ¿no? Hubo un año muy difícil, como el año anterior, pero porque fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Pero la verdad que estamos uno siempre quiere tener más, ¿no? Y siempre tiene más ideas y eso implica en presupuesto. Pero estamos bien, estamos en el lugar donde queremos estar. Seguimos con Luis Sánchez, arrancamos con el Luis futbolista, seguimos por Lifune, ahora estamos con el ministro de Deportes, también contándonos toda esta actualidad. Nosotros lo vemos desde el fútbol, ¿no? Seguramente hay inversiones en muchísimos de los deportes, pero muchas canchas sintéticas, ¿no? Que eso supongo que acá, bueno, nosotros lo palpamos, pero en el interior debe ser también. Llevamos 123 canchas entre hockey y fútbol, sintética en toda la provincia. Acá en Neuquén hicimos 22 barrios diferentes, en barrios. El resto todo en instituciones deportivas y por algunas pocas en infraestructura municipal. Ahora el lunes inauguramos la de hockey en Junín de los Andes, que ya hicimos en el estadio la de sintético de fútbol. Estamos terminando la base agua de hockey en la ciudad deportiva, donde ahí ya hicimos la pista de ciclismo, que tiene 8 cuadras, 1250 metros, tenemos la de atletismo sintético. La infraestructura era una gran postergación que tenía el deporte y es un lugar, si ustedes miran bien donde hemos invertido, la gran mayoría hemos invertido en clubes. ¿Por qué? Porque el dirigente no va a poder lograr los fondos que son millonarios para eso, pero sí le da el contenido y a nosotros nos ahorra el mantenimiento, porque esto está lleno de chicos ahora. Sí. Y eso lo está haciendo... Para el club le genera el recurso, claro. Al club le genera el recurso y a nosotros nos soluciona el hecho de que le da las actividades, tiene el ejercicio dirigencial, el crecimiento dirigencial, y eso nos ha dado muy buenos resultados y son obras de impacto en la comunidad que rodea al club también, la escuela, la vecinal, el club de abuelo. Bien, seguimos con Luis Sánchez. ¿Algún proyecto que te quede, algo que están pensando para hacer así grande? ¿Nuestro? Sí, de deportes. De infraestructura 2, un hotel deportivo. Cuando yo hablaba recién de las complicaciones, una de ellas que es el alojamiento. Yo tengo un proyecto de un hotel deportivo de 200 plazas ahí en Ciudad Deportiva, que nos viene perfecto, muchísimo más para los chicos del interior, ¿no? Para venir a estar acá con pistas de atletismo, ciclismo, canchas sintéticas de fútbol, de hockey.
una suerte de cenar nuestro. Claro. Y el otro, creo que el que todos queremos, que Omar cierre estas dos gestiones con la posibilidad de inaugurar el Estadio Único, ¿no? Eso es algo que siempre estuvo en carpeta. Con muy buen tino, nosotros, ¿qué dijimos al principio? Lo comprometió Omar en la campaña. Pero ¿qué dijimos? No, nosotros tenemos que, todos los clubes tienen que tener una infraestructura mínima. Claro. Después el colorario debería ser el Estadio Único. Y eso está diseñado, está armado, está elegido el lugar. Supongo que cuando pase este año tan difícil, este 2021, vamos a estar acomodados y ahí, bueno, buscaremos la oportunidad financiera y económica para hacerlo. Pero ojalá que sea ese la frutilla del postre para cuando Omar deje de ser gobernador. Uno piensa en Estadio Único, ¿no? Y piensa, hoy se está dando, pero Copa Argentina, eliminatorias, ¿no? Un gran estadio que se merece Neuquén, digo, de hace tanto tiempo. No, y no olvidemos que Argentina con Paraguay, Uruguay y Chile están intentando ser plaza para el 2030, para el Mundial. Así que se abre un sinfín de posibilidades. Neuquén tampoco tiene un espacio tan grande para eventos culturales. Cumpliría un montón de funciones. Nosotros ya tenemos todo estudiado y tenemos todo armado, ¿no? Y le dotaríamos de otra infraestructura para que sea que sea complementaria. Pero bueno, insisto, el mundo cambió y también cambian las prioridades. Ojalá que podamos terminar la gestión de esa manera. Claro. Bien, ¿en algún momento te postulaste para intendente? Después, bueno, no está relegada esa posibilidad. ¿Te sigue picando el bichito por estar en uno de esos estamentos? En ese momento no me había picado el bichito. En ese momento fue una apuesta de Omar, del gobernador. Él quería que hubiéramos dos candidatos acá para que fortaleciéramos la interna, y Mariano Gaido, el actual intendente, y yo somos amigos, ¿no? Entonces él entendía que nosotros nos podíamos enfrentar, nos podíamos sacar chispa en la cancha y después ser amigos. Eso es lo que él buscaba. Después cambió la ecuación, nosotros terminábamos dividiendo votos por los afectos de cada uno y eso podía complicar la elección general. Así que ahí hubo que tomar una decisión y yo venía de atrás, no venía con la intención de ser. Mariano estaba muy jugado, yo ya sabía que iba a ser ministro, así que ahí hicimos unos acuerdos. Y después de ahí... Bueno, pero ahí te viste en afiche, claro, tuve una campaña efímera de 2 meses donde me tuve que poner la piel del candidato, hablar de los problemas de la ciudad, ponerme en intendente, armar equipos de trabajo que ya tenía, pero ampliarlos. Y hoy siempre está latente la posibilidad, más con Omar, que 2x3 nos tiene ahí, bueno, guarda que te puedo jugar acá o allá, y nos da la oportunidad de crecer. Y a mí me gusta, la verdad que me encantó el desafío de poder, desde la función pública, acercar soluciones. Y también en esto que cambió el mundo con la pandemia, creo que muchos de nosotros tenemos oportunidad, pero fundamentalmente creo que va a tener oportunidad quien sea más cercano a la gente. Hoy la gente ya no quiere a alguien lejano que tenga soluciones mágicas, que alguien que lo pueda tocar en la calle, que le pueda decir algo, que lo pueda llamar por teléfono en la tienda. Y que solucione, que sea práctico, por supuesto. Así que desde ese lugar siempre está latente la posibilidad de seguir siendo una opción, como digo yo. Bueno, ustedes desde el ministerio, con esto de poner al deporte como política de Estado, le han dado solución a muchísima gente, ver esto de tantos chicos en los clubes, porque es cierto, una cancha de tierra y no te dan tantas ganas de entrenar. Una cancha así de sintético te dan muchas más ganas, supongo lo que debe ser en el interior. Paisaje maravilloso. Luces también, ¿viste? Entonces no hay excusa, digamos, para estar ahí. No, donde se imaginen, miren, no. Así lugares que te recuerden así más lejanos o chiquitos. No, miren, yo hay paisaje maravilloso. La cancha de Butarranquil tiene un paisaje fantástico, está como entre la barda. La del Huecú, cuando uno viene bajando del Cholar. La de Traful, que parece que la pelota se va a caer al agua cristalina, esa que tiene Traful. No, hay mucha. O la de Villa Langostura cuando está nevado y hay que limpiarse los pies en los cepillos antes de entrar. Han cambiado el paisaje y la fisonomía de la provincia, pero no hay lugar donde nosotros no hayamos construido una obra, estemos construyendo otra o tengamos planificada otra que tenga que ver con infraestructura deportiva. Ninguna localidad. Claro, está bien. Una gran gestión sin duda. Luis, bueno, te agradezco mucho, te agradecemos en nombre del club. Queríamos arrancar charlando con el deportista, después bueno, la charla lógicamente nos llevó hasta el ministro. Gracias por tu tiempo, sé que tenés múltiples ocupaciones, nos quedaron seguramente algunos temas en el tintero, pero no faltará oportunidad para volver a juntarnos. Espero que te hayas sentido cómodo y muy amable por tu tiempo. No, ha sido un gusto por haber compartido, la verdad lo felicito porque un club como este, muy ligado a la familia, he visto las entrevistas anteriores, los chicos tienen un gran sentido de pertenencia, ha generado una gran adhesión.
y se merece tener el tipo de comunicación que tiene, más en su aniversario, así que feliz cumpleaños, Payuti.